Si estás a punto de casarte, estás recién casado, si estás sufriendo una crisis, algún problema en tu matrimonio, incluso si acabas de sufrir una infidelidad en tu matrimonio, si tu matrimonio está sufriendo el riesgo al divorcio, si quieres saber qué dice la Biblia sobre el matrimonio civil, incluso si en tu matrimonio todo está marchando a la perfección, pero solo quieres saber más sobre qué dice la Biblia acerca del matrimonio, este video es para ti. Por favor, mira este video hasta el final. La información la voy a dividir en dos grandes secciones. Uno, los pasajes bíblicos acerca del matrimonio. Dos, las cosas que yo he aprendido en mi propio matrimonio. En cuanto a los pasajes relacionados con el matrimonio, te los agrupé de la siguiente manera. Sobre el diseño original de Dios para el matrimonio, Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta idea Cristo la confirma en Mateo 19, 5 y 6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En este pasaje se complementa la idea de que el matrimonio, según el diseño original de Dios, es para siempre y que no deberíamos separarnos. Que justamente en el contexto de Mateo 19, los fariseos están preguntando sobre el divorcio, y la respuesta de Cristo fue clara, que no, que el hombre no se debe divorciar. En Mateo 19, 8, versión NTV, dice que el divorcio no fue la intención original de Dios. Así que el diseño original de Dios es que un hombre y una mujer se unan en matrimonio y nada los separe, lo que implica hacer el compromiso en público ante Dios y la iglesia y ante las autoridades, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y cabe mencionar que esto es contrario a vivir en unión libre. Cuando se vive en unión libre no hay ningún compromiso ni ante Dios ni ante las personas. Probablemente la unión libre se hace con la excusa de conocer a la otra persona, pero más bien se hace para disfrutar los beneficios sexuales de estar con la otra persona sin tener las responsabilidades o los compromisos del matrimonio. Ahora, sobre la independencia del matrimonio, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y también te leo Génesis 12. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En ese mismo versículo de Génesis 24 vemos esta idea de la independencia, cuando dice que vamos a dejar al papá y a la mamá. Y sí, el honrar a nuestros padres es para toda la vida, pero el depender de ellos no. En el momento en que un hombre y una mujer deciden casarse, ahora forman una nueva familia, una nueva cultura, ahora son una sola carne entre ellos dos. No son una sola carne junto con papá y mamá, solo son una carne, esposo y esposa. Si el hombre casado es dependiente de sus padres, va a causar problemas en su matrimonio. Si la mujer casada es dependiente de sus padres, va a causar problemas en su matrimonio. Y no estoy diciendo que despreciemos el consejo de nuestros padres. La Biblia habla de que no despreciemos las instrucciones de nuestros padres, que eso nos va a coronar de gracia. Lo que estoy diciendo es que hay problemas cuando permitimos que nuestras decisiones dependan de nuestros padres. Cuando mis emociones o mis pensamientos dependen de ellos, cuando los pongo en primer lugar a ellos antes que mi esposa o que mis hijos, ahora son mi nueva familia y deben ser prioridad para mí. Así que, basado en la Biblia, la voluntad de Dios para nuestro matrimonio es que seamos independientes de nuestros padres. Y ahora, sobre el sexo o la intimidad en el matrimonio, quiero partir del diseño original de Génesis 1. Dios los bendijo diciendo: tengan muchos hijos. En otras palabras, les está diciendo: tengan relaciones sexuales, porque de qué otra forma iban a tener hijos. El sexo fue creado por Dios para que un hombre y una mujer tengamos placer dentro de los límites del matrimonio. Ahora, Hebreos 13:4 dice: honra el matrimonio, los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hombres, en el diseño original de Dios, el sexo es sola y exclusivamente con tu esposa. Mujeres, en el diseño de Dios, el sexo es sola y exclusivamente con tu esposo. Proverbios 5:18 dice que te alegres con tu esposa, y lo dice en un contexto sexual. En los versículos 19 y 20 dice que seas satisfecho en sus pechos, no te dejes cautivar por la mujer inmoral. Por lo tanto, la Biblia nos invita a tener placer sexual con nuestro cónyuge. Además, recuerda también que en Génesis 1, después de haber creado todo, Dios dijo que era bueno en gran manera, y eso incluye el sexo. Sin embargo, Satanás puede tomar ese placer sano y natural que Dios nos ha dado y pervertirlo, convertirlo en un pecado. Satanás quiere que busquemos ese placer en las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Este placer, si lo buscamos en las maneras que Satanás ha deformado, lo podemos encontrar en formas como la fornicación, la pornografía, el adulterio y otras formas de inmoralidad. Y como tú sabes, esto ocurre tanto en hombres como en mujeres, y no solo tiene que ver con el ver físicamente a la persona, sino que también abarca el tema de la pornografía. Consumir pornografía es pecado. Obviamente, al consumir pornografía, lo estamos haciendo por tener fantasías con esas mujeres, así que las estamos viendo con un deseo sexual, como dice Mateo 5:28. Por lo tanto, esto es un pecado. La pornografía va de la mano con la masturbación. Normalmente se consume la pornografía para tener placer sexual con la masturbación. Esto es un placer mal enfocado.
Además, considera los efectos secundarios de consumir pornografía y de masturbarte, los cuales el mundo no te dice nada. Satanás, a través de todos los medios posibles, te quiere bombardear con esta cultura de libertinaje sexual, lo cual incluye consumir pornografía, pero jamás te va a decir lo que esto puede provocar en tu cuerpo o en tu mente o en tus emociones. El consumir pornografía y masturbarte con el tiempo puede causar disfunción eréctil, ansiedad, depresión, ausencia de placer en cualquier acto sexual, sensibilidad, entre otras cosas. Y esto no lo estoy inventando, esto está bien documentado en el libro Your Brain on Porn, que se puede traducir como Tu cerebro cuando consumes pornografía. Este libro incluso tiene su página web, donde se han reunido una comunidad de miles de personas que están intentando dejar su adicción a la pornografía, justamente porque están sufriendo estos efectos secundarios. Todo lo anterior lo menciono para dejar bien claro el punto de que la pornografía es pecado y trae consecuencias graves a tu vida, sin importar cuánto el mundo te quiera engañar, cuánto quiera normalizarlo. Acerca del matrimonio civil te voy a leer Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Así como contraer matrimonio ante la iglesia es hacer un compromiso delante de Dios, contraer matrimonio civil es hacer un compromiso ante las autoridades bajo las leyes terrenales. Hacer esto es tanto para hacer público nuestro compromiso como para someternos a las leyes terrenales en lo que respecta al matrimonio. Por ejemplo, al unir mi vida en matrimonio con mi esposa, eso permite que podamos compartir nuestros bienes legalmente, o por ejemplo también que el seguro médico de mi trabajo la beneficie también a ella y a mis hijas, porque las leyes terrenales así lo requieren. Y bueno, mi punto aquí es que hacer este compromiso legal simplemente refuerza el compromiso que hacemos con nuestros cónyuges, que este matrimonio es para toda la vida. Así que basado en el versículo que leímos, yo creo que al honrar las autoridades terrenales estamos honrando a Dios, porque esa autoridad viene de Él. En cuanto a la vida espiritual como matrimonio, permíteme leerte 1 Corintios 7:5. No se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Lo que tomo de aquí es que como matrimonio nos podemos tomar el tiempo para orar juntos y estudiar la palabra de Dios juntos. Y esto me hace pensar en el altar familiar. Esta es una práctica preciosa que te va a fortalecer bastante espiritualmente, así que te invito a que como familia aparten un tiempo, tal vez un día a la semana, tomen un pasaje de la Biblia, lo lean juntos, comenten acerca del pasaje que leyeron, oren juntos, y va a ser que esto va a ser de bastante bendición para ti, para tu matrimonio, para tu familia. Y así como familia estamos preparando el camino para el Señor, estamos invitando al Espíritu Santo a nuestros hogares y permite que la palabra de Dios muera en abundancia en nuestros corazones. Y un último punto que quiero tocar en esta sección es que el matrimonio es una imagen de Cristo y su iglesia. Efesios 5:31 y 32. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son unos. Y Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 32 dice que así como esposo y esposa nos volvemos uno solo, así Cristo y la iglesia son uno solo. El versículo 25 dice que ese amor que el esposo muestra por la esposa debe ser similar al de Cristo que se entregó por su iglesia. Incluso la intimidad entre esposo y esposa es una imagen de la intimidad que Dios tiene con su iglesia. Así como el fruto de un matrimonio son los hijos y solo se puede tener a través de la intimidad, de la misma manera los frutos que el Espíritu Santo va a producir en nosotros solo se dan en la intimidad con Dios, al pasar tiempo con Él en secreto. De nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Y también cabe resaltar un punto. Hay quien dice que la Biblia es machista, pero para mí este es uno de los pasajes que demuestran que no es así, porque nos manda a nosotros hombres a vivir una vida de sacrificio, poniendo las necesidades de mi esposa primero que las mías, entregándome por ella como Cristo se sacrificó por mí, e incluso poniendo su necesidad sexual antes que la mía. Así que permitamos que el amor y la pasión y la entrega con la que amamos a nuestro cónyuge refleje a Cristo. Ahora te voy a hablar sobre las cosas que he aprendido en mi matrimonio y que creo que a alguien le pueden ser de ayuda. Mis pensamientos los agrupo en estos puntos. Sobre el primer punto, para mí la mejor forma de resumir lo que es un matrimonio es un choque de culturas. En un matrimonio, esposo y esposa venimos de culturas completamente diferentes, cada quien con nuestra propia mentalidad, con nuestra propia percepción, nuestro propio manejo de emociones o de conflictos, cada quien con nuestros propios hábitos. Y al vivir juntos, estas dos culturas diferentes se encuentran. Alguien una vez me dijo que los problemas que tengas en el noviazgo se van a multiplicar por 10 en el matrimonio. Esto resultó ser cierto y lo comprobó en mi propia experiencia. Los conflictos que mi esposo y yo teníamos en el noviazgo y que los trasladamos al matrimonio se vuelven más complicados. Si en el noviazgo te molesta algo de tu novio o de tu novia, ya casados te va a molestar aún más. Si alguna manera de pensar causaba conflictos en el noviazgo, en el matrimonio esto se va a intensificar.
Sigo hablando del hecho de que nuestras culturas van a chocar cuando ya estemos casados. Y otra cosa que te puedo decir respecto a este choque de culturas es que se puede manifestar desde cosas que no son pecado, cosas muy triviales como hábitos de la otra persona, como la manera de dormir, la manera de comer, y también en cosas como algún pecado que la otra persona todavía tenga. Bueno, esto es algo completamente normal. Con el tiempo nos vamos adaptando uno al otro y el amor va madurando. Y como somos una sola carne, vamos creando nuestra propia cultura como una nueva familia que somos. El comentario final en este punto del choque de culturas es que para mí la clave es saber ceder. Y no me refiero a evitar el conflicto, ser condescendiente, no me refiero a no saber defender tu opinión o tu postura, que de hecho creo que en cierta forma el conflicto es necesario, es inevitable. Me refiero a tener la humildad de saber reconocer cuando yo estoy equivocado y ceder en ese momento. A saber que por un lado hay cosas que debo cambiar definitivamente porque están mal, y que por otro lado hay cosas que puedo cambiar solo por amor porque deseo que la otra persona esté feliz y a gusto. Claro, aquí también cabe mencionar que habrá cosas que no son negociables, que si estoy haciendo lo correcto y estoy dentro de la voluntad de Dios, me debo mantener en ello. Sobre el punto de la unidad, te voy a leer este versículo, Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si tú y tu esposa están divididos uno contra otro, tu matrimonio va a sufrir mucho. Así que una de las cosas bien importantes que considero para el matrimonio es tener una misma visión y dentro de esa visión buscar la unidad. El que estemos unidos no significa que somos iguales en todo o que pensamos iguales en todo, ni siquiera significa ausencia de conflicto, pero la unidad del Espíritu Santo puede estar por encima de nuestras diferencias. Y al decir visión me refiero a que ambos estemos de acuerdo hacia a dónde va dirigida nuestra familia. Cosas como qué cultura vamos a crear en nuestra familia, cómo vamos a criar a nuestros hijos, qué límites van a tener en cuanto a las pantallas o a los dispositivos, entre tantas cosas que creo que el punto queda claro. Como estamos hablando de matrimonios cristianos, estamos hablando de una visión basada en la palabra de Dios. Si no tenemos la misma visión, habrá conflictos. Y ahora Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es tan importante que Cristo mismo oró para que tú y yo tengamos la misma unidad que Cristo y el Padre tienen. Es esta unidad la que va a hacer que nuestro matrimonio permanezca firme, aun cuando haya conflicto. Así que te aconsejo que platiques con tu novio o con tu novia antes de casarte sobre qué visión tienen para la vida. Platiquen al máximo detalle posible sobre cómo planean criar a los hijos, si planean tener hijos, sobre cómo planean educar a los hijos, sobre qué hábitos o costumbres les quieren transmitir a sus hijos, para que decidan si están de acuerdo con esa visión. Y junto con platicar esa visión, oren por unidad. Así que nosotros podemos hacer nuestra parte para construir y mantener esa unidad, pero sobre todo necesitamos al Espíritu Santo para que Él mantenga esa unidad por encima de nuestras limitaciones humanas. Y ahora sobre la independencia, ya habíamos visto Génesis 12 y Mateo 19, lo que básicamente están diciendo es independiza. Te voy a hablar un poquito sobre mi propia experiencia. Mi esposa y yo, desde antes de casarnos, tomamos la decisión de ser independientes de nuestras familias. Y no ha sido nada fácil, nos ha costado a ambas partes, ha sido muy beneficioso para nuestro matrimonio. Seguimos amando a nuestros padres, los seguimos procurando, seguimos escuchando sus consejos, pero hemos decidido ser independientes en la manera de lo posible. Y hemos concluido que si no hubiéramos tomado esa decisión, nuestro matrimonio sería muy diferente. Y además seamos realistas, cada familia siempre se va a defender a sí misma. Lo que me refiero es que cada familia va a defender su propia postura. Si mi familia estuviera defendiéndome a mí en mi matrimonio, me defenderían a mí, a mi postura, pensarían que yo siempre estoy correcto y casi nunca defenderían a mi esposa o la postura de mi esposa, porque estamos hablando de nuestra propia percepción de mi familia, de nuestra propia cultura, y casi siempre va a ser así en todos los casos. Yo pienso que solamente esposo y esposa van a poder procurar 100% a favor de su propio nuevo hogar, si así lo deciden. En este caso yo te recomiendo que te analices a ti mismo si tú estás pasando por algo de esto. Tal vez tu cónyuge tiene algo de dependencia hacia sus padres, pero aún así, antes que señalarlo a él o ella, te recomiendo que primero te analices a ti y le pidas a Dios y te dé discernimiento del Espíritu Santo para tú cambiar cualquier cosa que haga falta en cuanto a esta dependencia con los padres. Si has puesto a tus padres antes que a tu cónyuge o que a tus hijos. Si es así, toma esto como un recordatorio de que eso debe cambiar. Si quieres ver a tu matrimonio florecer de nuevo y fortalecerse como nunca antes, busca la independencia de tus padres. Y de nuevo, sigue honrando a tus padres, como dice la Biblia, considera sus consejos, pero siempre pon primero a tu cónyuge y a tus hijos y esa visión y esa unidad de la que hablamos anteriormente. Y sobre el último punto del amor y el respeto, te quiero leer este versículo, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Creo que si quisiera resumir cualquier consejo que le pudiera dar a un matrimonio sería este: ámense y respétense el uno al otro. En ese choque de culturas, amarse y respetarse hará que su matrimonio se mantenga firme.
En esa unidad y visión que van a ir construyendo y perfeccionando con el tiempo, el amor y el respeto hará que su matrimonio se mantenga firme. En esa independencia que su matrimonio va a disfrutar, el amor y el respeto va a ayudar a que resuelvan los conflictos y de paso este mismo amor y respeto va a crecer gracias a esa independencia. El ceder cuando sea necesario lo hago por amor y por respeto a mi esposa. El santificarnos primero, cambiar lo que está mal primero a nosotros mismos, antes que exigirle a nuestro cónyuge que ella cambie o que él cambie, es por ese amor y respeto que le tenemos. El luchar por alimentar menos a la carne y más al Espíritu Santo que mora en nosotros, para mantener esa unidad en mi matrimonio, lo hago por amor y por respeto a mi cónyuge para que nuestro matrimonio permanezca. Y todo ese amor y respeto viene del tesoro que tenemos en nuestro corazón, de un amor mayor que fue derramado en nuestros corazones por la obra redentora de Cristo que transforma nuestros corazones, nos quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. La abundancia de tu corazón fluir como ríos de agua viva ese amor de Dios, ese respeto hacia tu cónyuge. Todo esto para la gloria de Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, que aún a través de nuestro matrimonio no venga el reino de Cristo a establecerse aquí en la tierra, en nuestras familias, que el reino de Cristo se establezca usando nuestro matrimonio como sal de la tierra y luz del mundo.